Muy buenas noches, como saben algunos de ustedes o todos ustedes. Mañana empiezan en Ciudad Juárez los foros sobre seguridad, sobre violencia, sobre paz. Y hay dos buenas noticias y una crítica. La primera buena noticia es que el gobierno recientemente electo está dispuesto a reconocer la tragedia que aqueja a México en temas de violencia y de paz. Estamos mal. Y la presencia de Andrés Manuel López Obrador lo ratifica y me parece que es la mejor noticia ante las evasivas de los gobiernos previos. El segundo elogio que hay que hacerse es el esfuerzo que están haciendo por tener una estrategia integral, reconociendo la multidimensionalidad que tiene el fenómeno, tomando en cuenta la economía, la prevención, lo social, lo cultural. Es decir, están haciendo un esfuerzo serio. Aquí la única duda que deberían aclarar es si el tratamiento de la amnistía, de la atención a víctimas se va a llevar desde la oficina de Durazo, es decir, la Secretaría de Seguridad Pública, o la va a llevar Olga Sánchez Cordero desde Gobernación. Es un asunto crucial, en mi opinión. Es más lógico que esté en Gobernación, pero podemos hablarlo. Y finalmente la crítica es que no acaban de decidirse a entender que este asunto tiene que verse como parte de una problemática regional. En las dos cartas que intercambiaron López Obrador y Trump, es obvio, mencionan a la seguridad pero no la abordan. Y no la abordan porque saben que es un campo minado, que sacar el tema del contrabando de armas va a afectar las elecciones o el proceso electoral de Estados Unidos y no lo quieren meter. Tendrán que hacerlo en algún momento porque si no se toma en cuenta el factor internacional, ninguna estrategia interna va a funcionar. Esos es mis tres comentarios al respecto. Yo creo, agregaría, por favor, María Amparo. Yo agregaría otra cosa celebratoria, como lo pusiste tú, que hay que celebrar de esos foros. Agregaría dos cosas. Uno es la diversidad de puntos de vista que están convocados, o la diversidad de personajes con puntos de vista que están convocados. No hablo tanto de ideológicamente, sino que van a estar presentes las víctimas, van a estar presentes pues alguien, pues no sé cómo le van a hacer, pero que represente a las personas que están privadas de su libertad. Va a estar presente también los expertos académicos o de consultoras o de organizaciones de la sociedad civil, gente del gobierno y personas que han estado encargadas de la seguridad. Entonces, me parece que esa diversidad de puntos de vista me parece notable. Y dos, me parece también que es de aplaudir el hecho de que haga estos foros. Yo había escuchado que serán los únicos foros sobre que solamente serán foros sobre este tema. Los foros de repente les tenemos miedo porque son una manera de aventar para adelante el problema muchas veces, ¿sí? En esta ocasión me parece muy bueno porque a López Obrador se le ha criticado que no escucha otros puntos de vista. Entonces, que en uno de los principales problemas que va enfrentar como gobierno y que lleva a México enfrentando cuando menos 3 sexenios, que esté dispuesto a escuchar distintos puntos de vista, me parece también muy, muy importante. Yo creo que políticamente es muy fuerte el mensaje, gobierno que entra, abrir un espacio para escuchar distintos puntos de vista, escuchar a las víctimas. Yo creo que es un acierto en toda la línea y por consiguiente no puedo más que celebrar que sucede. Además, no solamente va a estar López Obrador, va a estar ahí Javier Corral, dos figuras que habían tenido no solamente en el ámbito, digamos, político, sino en algunas concepciones sobre el tema de seguridad, fricciones, el que estén juntos en una ciudad Juárez ensangrentada. Este fin de semana hubo 26 muertos en esa ciudad fronteriza, que significa muchas cosas. Entonces, una intervención masiva del gobierno federal en la época de Felipe Calderón que logró contener la violencia, pero no logró transformar, como no lograron transformar Michoacán, ni Guerrero, ni todo lo demás. Yo sigo creyendo que eso está muy bien, en donde sigo sin tener claridad, porque todavía no veo el planteamiento completo del próximo gobierno, es, pues tú puedes decir que vas a pacificar y oír, pero todos los aparatos corruptos de policía
que aquí y allá están efectivamente enlutando el país. Los que detuvieron a los italianos, estos que desaparecieron, fue la propia policía municipal que la entregó a las... Lo mismo que ocurrió en Ayotzinapa. O sea, tú tienes ahí una dimensión que no pasa por pacificar, ni indultar, ni nada, sino por depurar y construir tejido nuevo. Y la otra es que pues tampoco tengo muy claro ¿cómo van a enfrentar el ámbito regional si realmente, después de lo que dijo Sánchez Cordero en el seminario que tú convocaste en el Colegio de México, que mereció una respuesta inmediata a los Estados Unidos, diciendo no se les vaya a ocurrir la legalización del tema de las drogas, si realmente López Obrador va a apostar al alza, diciendo, señores, nosotros tenemos aquí un asunto que tutelar y con la legitimidad que tengo me atrevo a dar el siguiente paso o no, todavía... Perdón, está en veremos. Y el último punto es que pues hay un sector muy amplio de la sociedad mexicana que también lo decía ayer Sara Sefcovic, que vive de pues directamente la renta criminal. Los que incendiaron y bloquearon la autopista a Puebla están mandando un mensaje al próximo gobierno absolutamente ominoso. Retomo tu comentario, Amparo, sobre que bueno que se oigan voces distintas, expertos, gente que ha trabajado de una u otra manera en el problema, que puedan aportar ideas sobre cómo enfrentar este problema que es uno de los más graves y creo que fue uno de los ejes que determinó la votación, dado el fracaso del PAN y de hecho la responsabilidad que tuvo el PAN, en particular Calderón, de este problema que se salió de las manos y la inactividad de Peña Nieto, que no hizo nada distinto, con consecuencias las mismas. Entonces, qué bueno que se oigan voces, sobre todo de la gente que sabe del problema, que lo ha estudiado, que puede aportar. Porque además, una cosa de lo que se le criticó mucho a Calderón en su momento fue que improvisó la estrategia, que no oyó en el momento en que empezó y lanzó, digamos, esta estrategia, no porque no hubiera algo que hacer, o sea, desde luego que el problema estaba ahí y que había que hacer algo, pero Calderón lo lanzó a los 10 días. Pero hace 12 años de eso, Crespo, ¿12? Por eso. No, a lo que me refiero es que no preparó nada, que no hubo diagnóstico, que no oyó expertos, que no oyó nada. Entonces ahora, de todas formas, para integrar una estrategia, ¿por qué lo digo? Porque no está tampoco tan claro exactamente qué va a hacer y cómo le va a hacer López Obrador. Es decir, él ha dado muchas ideas durante la campaña, desde antes, fue quizá el único que dio elementos específicos de cómo iba a abordar el problema. Porque algo se oyó con Anaya, pero no mucho, pues con Mid, pues tampoco había nada novedoso que yo recuerde. En cambio aquí habían varias ideas, pero lo que digo eran muchas ideas que a veces son contradictorias, a veces parecen complementarias, a veces dice no se va a combatir con la fuerza porque no resulta bien, y por otro lado dice pero voy a organizar una guardia nacional con parte del ejército, parte de la marina, parte de la Policía Federal para enfrentar los problemas. Entonces no se ve bien cómo se va a articular esta estrategia, porque ya entramos desde luego en la etapa de las realidades. La campaña es la etapa de las promesas, de los objetivos, de se van a lograr esto y esto, vamos a desterrar la violencia, pero así es como se tiene que aterrizar. Y ahí yo sí insisto, que bueno que se oigan los expertos y que se dé un tiempo para organizar algo, porque tiene más probabilidades de salir bien, o por lo menos de avanzar en alguna medida dentro de lo posible en esta estrategia de reducir la violencia. La improvisación no es la mejor de los consejeros. Una pequeña precisión. Guillermo Valdés, que fue el director del CISEN con Calderón, escribió un espléndido libro sobre la historia del narcotráfico. En algún momento me comentaba para una investigación que sí hubo consultas, pero al interior del Estado, con los gobernadores y con la Secretaría de Defensa y Secretaría de Marina, pero no salieron a una consulta pública. Eso fue hasta el 4º año. En el caso de Peña Nieto tampoco hubo consultas públicas, vamos, sí, llamaban a algunos y platicaban con ellos, pero de manera más bien informal. En ese sentido, y adelantándome un poco a algo que vamos a discutir del momento tan especial en el cual criticar alguna política de López Obrador parece ser un agravio a la patria, me parece que nos sigue faltando aquí un documento integrador que plantea una estrategia general. En enero o en diciembre, no recuerdo la fecha, lo prometieron para mayo, que en mayo lo presentarían, o mayo o junio, no lo han presentado. Sí creo que empezar los foros sin ese documento
no es la mejor idea, porque no hay un referente, no hay un marco general que permita saber cuáles son los planes del gobierno que someten a consideración de expertos, víctimas, comunidad. Aquí están siguiendo el camino que siguen todos los gobiernos, los dos gobiernos previos. Consultan o presentan, discuten con el público y luego ellos deciden por dónde se van a ir. En fin, esperemos que esta vez sea diferente porque realmente es un tema que trasciende ideologías, partidos, personalidades y va clases, etnias, géneros, es de interés nacional. Clase absoluta, ¿no? O sea, no hay documento. O sea, cada quien va a ir a decir lo que quiere, igual que fueron a los foros de Calderón. ¿Te acuerdas la última etapa de Calderón? El propio Guillermo Valdés presidió con todos los expertos, ahí estuvo Raúl Benítez, todo diciendo, a ver, presidente, tal y cual, igual que el propio Peña dijo que lo sé. O sea, el tema no es oír, cuando dicen de estrategia, a mí me sorprende cuando dicen estrategia. Una estrategia es poner tus aspiraciones y tus medios. O sea, ¿qué es lo que tienes tú como medios reales? ¿Vas a usar el ejército? ¿No lo vas a usar? ¿Vas a usar la policía? ¿No la vas a usar? ¿Vas a tener guardia fronteriza? ¿No? ¿Cuánta gente limpia tienes tú? Tú en algún momento hablaste de las 3 guerras, ¿no? La guerra de las bandas criminales, entre ellas, del ejército o el Estado limpio contra el Estado propiamente corrupto, y lo que tienes efectivamente es que demostrar primero cuál es tu estado de fuerza real. ¿Y cuál es tu aspiración? Yo comulgo con la idea de que mejor la paz que la guerra, pero creo que fue un error la guerra y, digamos, clasificar como guerra lo que teníamos. Aquí tienes una descomposición con un Estado que no logra contener absolutamente nada. Subrayo lo que ocurrió en la autopista Puebla y, por tanto, la idea de una paz. Pues no me imagino a los policías corruptos de Iguala diciendo, me acojo a la paz y a este nuevo tono benigno que tiene el gobierno. Yo creo que hay que discutir estrategia, pero hay que discutir política de seguridad en algún momento. Y eso pasa porque haya cuáles son los objetivos del gobierno y cuáles son sus capacidades verdaderas. Aspiraciones, medios para lograr esas aspiraciones y precedido, creo, del diagnóstico, ¿no? Digamos, ese sería el caminito de una política pública exitosa. ¿Cuál es el problema que quiero atacar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué medios tengo para llegar a esa? Y yo hubiera pensado que sí había un documento sobre el cual se iban a manifestar todos estos, digamos, actores que van a estar, los que ya han sido policías, los que son víctimas o han sido víctimas, los que han estado encarcelados, etcétera. Pero si no hay documentos rector es más difícil. Y creo que hay 4 temas ineludibles que tocar. Ya decía uno, Leonardo, que era el de cuál es la posición sobre la marihuana, no porque yo piense que la legalización de la marihuana vaya a resolver el problema de la violencia, ¿sí? Yo estoy a favor de ello por muchas otras razones, además de ese, pero vaya, ahí está encuadrado. Lo que tú preguntas, si va a estar en gobernación, en seguridad, yo diría una tercera posibilidad, si va a estar en la presidencia directamente, siendo un problema como el de la corrupción, que fueron los dos, digamos, que definieron las campañas. ¿Cuál va a ser la posición del gobierno entrante respecto a las autodefensas? ¿Sí? Porque Andrés Manuel López Obrador defendió a las autodefensas durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, y el cuarto, que no lo estamos tocando en este momento, que es el de amnistía, que es, yo sí estoy ávida de conocer qué es lo que él va a entender finalmente, o lo que está entendiendo como amnistía y cómo operar esa amnistía. Entonces esos 4 temas me parece que no pueden faltar. Eso se tiene que aclarar porque ha habido mucha confusión al respecto. Algunos entendieron una cosa, luego salían la gente del observador y decir, no, está acotado nada más a esto y otro. Y ha habido expertos que dicen, mira, qué bueno por razones de justicia elemental que los consumidores de marihuana no estén en la cárcel, que quizá algunos de los campesinos que se ven obligados a cultivar no estén, o que se les dé esa amnistía, pero eso no va a resolver el problema de la violencia. Por eso digo que sí hay que precisar no solamente algunas medidas genéricas, sino en realidad el vincular los medios con los objetivos para que de veras haya una reducción. Me imagino que nadie está esperando, por lo menos de los que conocen bien el problema, que se va a erradicar el problema, pero sí que se disminuya significativamente, que eso es lo que todo el mundo está esperando. Sí, vamos, las expectativas son muy grandes, pero al mismo tiempo deben ser modestas. En fin, tenemos que irnos, regresamos en unos segundos.
Bueno, y si en los ámbitos de seguridad y lo que viene hay incertidumbre, en lo que hay absoluta y claridad meridiana es en el optimismo nacional. Las encuestas hablan de que un 62% está muy contento con lo que viene. El optimismo se respira efectivamente en las calles del país. Y el último dato es el que dio a conocer el INEGI. El índice de confianza del consumidor ha registrado los niveles más altos de los últimos tiempos. Y no solamente ha mejorado el ánimo de los ciudadanos, cosa que por supuesto contrasta con lo que han sido las últimas, por lo menos 3 lustros, los últimos 15 años. Teníamos un presidente que decía que los mexicanos hablábamos mal de nosotros mismos. Pues ahora el ánimo es, estamos muy contentos con nosotros mismos y vemos el futuro brillante. A ver, el subíndice de confianza del consumidor, que dice cómo va a estar la economía en un año, está de niveles angelicales. O sea, la gente imagina que la economía va a tener un desempeño fantástico y yo creo que esto es algo muy importante. Yo creo que la esperanza es un elemento con el que se modelan los grandes proyectos de las sociedades y yo la verdad es que diría esto para concluir mi comentario introductorio. Ojalá esa esperanza se use para grandes proyectos nacionales y que efectivamente el próximo presidente, el próximo gobierno utilicen a esta disposición del alma nacional para llevarnos a grandes temas y que no se desgasten temas como pues esto de reubicar las secretarías, que uno dice, realmente una energía de este tamaño te da como estar mandando la Secretaría de Agricultura a Ciudad Obregón, ¿no? En fin, temas que han generado una enorme inquietud. Estamos hablando de desplazar 2.700.000 personas si ese proyecto se lleva adelante. En suma, yo me congratulo del ánimo de mis compatriotas y espero que el próximo presidente tome ese ánimo y nos diga, vamos a grandes aventuras y no vamos a gastar la esperanza nacional en infiernillos. ¿Cómo la ven? ¡Wow! ¡Qué tema! ¿Qué tema, sobre todo para una mesa independiente? Y subrayo el tema independiente. Vamos a regresar al asunto después. Porque aquí venimos a dar nuestra opinión con un criterio. Tiene que ser una opinión fundamentada en la medida de lo posible. Y si no se dice, esto es lo que yo quisiera y esto es lo que yo creo. Y en ese sentido, es un momento muy raro porque, bueno, es una esperanza montada sobre la nube de meses de ambigüedades, porque Andrés Manuel no está gobernando, no puede tomar decisiones. Tuvo que pedirle a Enrique Peña Nieto que presentara una iniciativa para crear la Secretaría de Seguridad Pública, porque él no puede hacerlo. Él puede anunciar intenciones, propósitos, nombramientos, pero hasta ahí. Y pues con un presidente que ya no se sabe por dónde anda o qué hace o qué es de su vida. Se dice que su esposa y las hijas de su esposa andaban en París de vacaciones, pero son rumores. En realidad es una etapa muy rara para opinar sobre el optimismo, salvo pues que bienvenido el optimismo. Nos merecíamos unas semanas, unos meses de relajamiento y de decir todo va a salir bien, y ya los hechos nos irán llevando a ajustar a la realidad, a poner el entusiasmo donde se merece, donde realmente, y celebrar los logros y sacar las serpentinas y los espantasuegras y decir qué bien, se los dije, que lo que está pasando aquí, qué mal lo que está pasando acá, y que pues es que regular lo que no se ve claro esto o aquello. Difícil tarea la de una mesa así en estos momentos. Y difícil tarea la de López Obrador, porque las expectativas realmente son tan grandes que pues, la gente esperamos resultados pronto sobre cosas que no puede haber resultados pronto. Hace rato hablábamos de la inseguridad. Vaya, si le fuera muy bien durante el sexenio se podría bajar, como él lo dijo alguna vez, 30%, y de todas maneras estaríamos altísimos en niveles de violencia y de inseguridad. Y bueno, eso le pone una carga de entrada a López Obrador en este caso, pero a cualquier gobernante. Me parece muy importante que traiga a la mesa, Leonardo, lo del índice del consumidor, porque una cosa son las expectativas en general de la población, que también están, como tú lo dijiste y lo escribiste hoy en un magnífico artículo en el Universal, pues muy altas. Pero el índice del consumidor se traduce en comportamientos, suponemos, ¿no?
que va a haber mejor, que vas a ganar más, que se va a invertir más, que va a llegar más dinero al bolsillo de la gente, en fin. Todas esas cosas, entonces me parece muy importante. Son índices como muy distintos, ¿no? Cada uno tiene su importancia. Del lado de las expectativas de la gente y de este humor nacional, que como dices, nos merecemos después de tanto tiempo de grandes frustraciones. Nos han hecho sufrir mucho. Mucho. Entonces, pero con esto de las frustraciones que decíamos, a ver, la frustración de la población se debe de canalizar en participación, ¿no? Para que cambien las cosas. Bueno, ahora el optimismo, creo que también el gran reto de López Obrador es canalizarlo, el lado de los empresarios, pues canalizarlo a inversiones, el lado de la ciudadanía, canalizarlo a una mejor cultura de la legalidad, a mayor participación, etcétera. Entonces, canalizar este buen ánimo y no nada más dejarlo ahí de manera pasiva, ¿sí? Para que si se comporta bien la economía seguimos felices, pero si se comporta mal, entonces nos volvemos a llenar de frustraciones. Eso como que, no, canalizar también, igual que la frustración se canalizó en 50.3% de la votación, digo en 53% de la votación para López Obrador, por ahí se canalizó, y se canalizó institucional y positivamente, ¿no? Entonces ahora canalizar esas expectativas positivamente, ¿no? Dicen los teóricos de las transiciones políticas de todos estos últimos años en distintas partes del mundo, que las expectativas son naturales al cambio de régimen o al cambio de gobierno en algunos casos, cuando es un gobierno que no había gobernado, que genera expectativas porque es nuevo, entre otras cosas, propone cosas nuevas. Las expectativas casi siempre son sobradas, son excesivas, por lo cual es casi inevitable que venga una especie de desencanto. Le llaman desencanto democrático, es decir, a la hora que ves que no se pueden cumplir esas expectativas cabalmente, por lo menos viene una especie de desencanto para quienes sí creyeron casi al 100% de que se podía dar ese cambio de lo que te ofrecían. Esa es una combinación entre las expectativas que los propios opositores generan, porque ellos ofrecen muchísimo para convencer a la gente a que voten por ellos o a que impulsen un cambio democrático. Ofrecen hasta lo que ellos saben eventualmente que no se puede cumplir, pero es una parte de la estrategia electoral. Y luego resulta que mucha gente sí se lo cree al 100% y hay que bajar las expectativas. Entonces, el tamaño del desencanto tiene que ver con qué tanto cumples o no, porque si cumples en alguna medida, pues el desencanto no será tan fuerte, será pequeño, será digerible para ese sistema, para ese gobierno. Pero si la distancia es muy grande, entonces sí, y ya lo vimos con Fox, porque con Fox también se despertaron expectativas, creo que menores que las de ahora, pero de todas maneras eran bastante altas, era cambio de régimen, era la primera alternancia de la historia de México, pacífica, y no cumplió casi nada de lo que dijo, de las expectativas que había generado. Se fue un poco por la parte económica, pero la política, que es la que había generado de combate a la corrupción, del fin de la impunidad, de comisión de la verdad, de llamar a cuentas a peces gordos, nada de eso se cumplió. Y a los 3 años se pasó la factura en las elecciones intermedias, donde el PAN se desplomó fuertísimo. Ahí ya se vio, digamos, el tamaño del desencanto. Ahora creo que será inevitable un cierto grado de desencanto, dependiendo de qué tanto cumpla López Obrador y dependiendo de los tiempos. Porque las encuestas marcan una expectativa muy alta, un optimismo muy alto, pero en muchos casos están esperando resultados muy rápidos. Y los resultados no van a ser tan rápidos necesariamente. María Amparo me demostraba el otro día, José Antonio, que las de Fox son muy altas, pero ¿cuál es la gran diferencia entre este sexenio y el de Vicente Fox? Que bueno, pues en este caso el observador llega con una forma de democracia delegativa, o sea, literalmente todo el poder se le entregó a él, a diferencia de Fox, que tuvo poder controlado, y todas las formas de democracia representativa tradicional, con todas las taras de la vieja, en fin, escuela priista. En este caso aquí no va a haber Congreso que se le oponga. Ahora los líderes parlamentarios están diciendo que a lo mejor algunos temas le van a corregir al presidente, pero claramente no tiene absolutamente ningún elemento que le resulte adverso. A diferencia de Fox, tiene mucho mejor tratamiento mediático que el que tuvo Vicente Fox, y tiene este bloque de mármol como un escultor tiene un bloque de mármol, López Obrador tiene la esperanza de su lado. Y por supuesto eso para un político
virtuoso, puede ser un elemento fundamental para llevarnos, por supuesto, a grandes temas. Yo por eso no lo decía retóricamente. A mí me parece increíble que el presidente ahora se esté, próximo presidente, desgastando en proteger prestigios abollados como el de Bartlett. Entonces, oiga, si tiene el 62% esperando que usted haga grandes cosas, ¿qué hace usted defendiendo a Bartlett? O la posibilidad de que nombre a Bejarano. Entonces, bueno, a ver, ¿se puede uno gastar efectivamente la esperanza nacional en esos infiernillos? ¿O estamos en momentos, a ver, déjenme soñar con mis compatriotas, que el presidente vaya y le diga a Trump, ¿sabes qué? No quiero un acuerdo recortado de Telecán. Por primera vez me voy a atrever a meter los mercados laborales en la negociación comercial. Si quieres negociar conmigo, entran los mercados laborales y dar el gran salto en la relación América del Norte. O di lo que tú quieras, yo tengo el respaldo de 60 y tantos. Voy a legalizar las drogas porque he considerado que con los medios que tengo y las aspiraciones que tengo, es tiempo de grandes cosas, de grandes proyectos. Y estoy seguro que la gente saldría y diría, si la esperanza sirve para eso, qué maravilla. Y espero francamente, con esto termino, que la gente tenga más dinero en su bolsillo en un año, que conservemos lo macroeconómico y que expanda lo que hay hoy. Si eso se logra, mira, yo encantado de que tengamos este optimismo que puede efectivamente llevarnos a grandes cosas. Con pesimismo ya hemos visto que los gobiernos se van frenando. Hago votos porque así sea. Me permito una comparación con Fox, entre Fox y López Obrador. Fox empezó a desperdiciar desde un primer momento su capital político. ¿Recuerdan la historia de los headhunters? Sí. Que era una farsa. Pero en todo caso lo abrieron, recibieron 7,000 currículums y había colas de gente que quería trabajar. Y después supimos que era puro cuento. Su equipo no estaba tan cohesionado. Abonemos a López Obrador en este caso, que es un equipo bastante más cohesionado y que ha habido más aciertos que errores hasta ahora. Hace unos días sí empezó, creo, el desplante de Bartlett, habrá que discutirlo más para explicarlo. Yo lo atribuyo al pago de cuotas al PT, al Partido del Trabajo. Como una posibilidad, pero empezó ya a desgastarse y si se confirma el rumor o la versión del reporte Índigo de que va a nombrar a René Bejarano para manejar presupuestos de la Secretaría de Desarrollo Social, pésima señal, es otra abolladura. Aún no lo sabemos, pero ojalá y recuerden quienes están cerca de él lo que fue la experiencia de Fox. Es una lección de todo lo que no se debe de hacer. Yo agregaría nada más una cosa rapidísimo, lo que decías tú, que pues, todavía no puede, le tiene que pedir al presidente Peña Nieto introducir una iniciativa. Yo pienso, no es el caso, Sergio, el día 1 de septiembre cualquier diputado de Morena puede ya presentar una iniciativa. De hecho, yo pienso que va a empezar el gobierno de López Obrador el 1 de septiembre. ¿Sí? Con esa mayoría que tiene. Bueno, tengo 2 noticias para ti, nos tenemos que ir y creo que ya empezó desde el 1 de julio. Bueno. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos. Realmente. Tienes razón. Bueno, y junto a este optimismo se ha empezado a dar un debate público sobre si es una especie de cheque en blanco para que Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, pueda prácticamente decir o hacer cualquier cosa sin que esto merezca la crítica. La idea de tener un gobierno del 50% que no se había visto en la era democrática de México nunca, ¿sí? Y gobierno sin mayoría pues no se había visto hace 21 años. Y si esta gran legitimidad ganada legítimamente en las urnas y trabajada durante 12 años, o sea, se ganó la presidencia, ahora sí que chancleando todo el país y convenciendo al electorado, si esto es una especie de bono democrático que incluye la ausencia de crítica a las medidas que va anunciando hoy el presidente, bueno, ni siquiera todavía electo, el candidato ganador, pero seguramente el miércoles presidente electo y a partir del 1 de diciembre en presidente constitucional. En las redes, cualquier analista te dice en las elecciones jugaron un papel importantísimo y Andrés Manuel López Obrador y su equipo supo manejar mucho mejor las redes sociales
que cualquiera de los otros 3 candidatos o 2 candidatos de partidos si quitamos al Bronco. Y las redes están muy activas del lado de condenar todo aquello que sea crítica, pero también para los programas televisivos o para la prensa escrita hay una especie de linchamiento, como decíamos en los promocionales de este bloque, para cualquier cosa que sea una crítica a lo que plantea López Obrador. Quiero cerrar diciendo o reforzando lo que tú decías. Yo creo que la crítica desde cualquier punto de vista es válida y debe de hacerse. O sea, le haces un favor al presidente de la República o al gobernador o al que sea, a través de la crítica y no solamente de los elogios. Yo solamente pido para la crítica, igual que para los elogios, pido la misma vara, que es dar fundamentos, decías tú, ¿no? Es argumentar por qué la medida está mal, porque tiene tales consecuencias, o por qué, desde mi punto, está bien y con estos argumentos. Pero sí hay un linchamiento mediático en los medios tradicionales y las redes sociales. Aprovecho este momento para hacer una reflexión que te atañe a ti y a mí y a esta mesa, porque yo he detectado una cierta animadversión de un sector de las redes sociales en tu contra, y a veces, sí, en contra tuya, te critican una simpatía con el peñanietismo que, conociéndote y conociendo tu carrera, no se sustenta. Y doy una evidencia. María Amparo es parte del Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, copresidenta, ¿correcto? Copresidente. De los 90 y tantos estudios que ha sacado, salvo 3 o 4, uno dirigido a Ricardo Monreal de Morena y 2 o 3 contra el PAN, la mayoría son críticas al régimen de Peña Nieto. Simplemente que Andrés Manuel tiene la crítica a Claudio X González y por tanto eso permea el trabajo de todas las instituciones. Y sé que es difícil, pero vamos, es necesario tener más elementos para que se critique en lo que uno está equivocado, claro. Todo eso es válido. Aquí estamos en un foro público y no podemos sustraernos a que se revise. Pero en mi caso también, que cada que hago enojar a un sector de la opinión pública me imputan de que soy agente de la CIA. Bueno, esa fue una acusación falsa que llegó hasta la Suprema Corte y el difamador principal fue condenado a pagar una indemnización y pues cada que me lo dicen les digo, bueno, pues le mando el documento de que no es así, no he sido agente de la CIA ni tampoco de ningún gobierno y eso tal vez es lo que no acaba de entenderse, que habemos analistas independientes. Que no recibimos dinero. Que no recibimos dinero, que no somos chayoteros y que sí tenemos simpatías por uno u otro candidato, corriente de opinión, pero no estamos afiliados con ningún sector. Y lo digo, yo estoy muy orgulloso de esta mesa y de la consistencia y congruencia de mis colegas, en donde acepto la crítica, debería haber más mujeres en esta mesa. Y hay un punto de misoginia, ¿y cómo se atreve la señora? María Amparo. Siempre y además, ¿cómo se atreve la señora a decir? No, sí la hay. Dilo claramente, yo creo que es bastante útil que se diga así. A ver, yo veo cierta robótica en estas, digamos, redes sociales. Muchos de ellos son robots. El otro día le decían a Daniel Moreno, que qué gracia me hizo, que hizo un comentario sobre el tema del fideicomiso de López Obrador. Atrévase a hablar de la estafa maestra. Y Daniel Moreno dijo, oiga, soy el autor. Yo gané un premio con eso, pero chayotero, atrévase a hablar de eso. Tiene gracia, ¿no? Hay cierta crítica así simplona y directa. A María Amparo la criticaban por su posición en el primer plano. Tuvo que aclarar, ¿sabe que yo no vine? La semana pasada. Su posición vergonzosa. Reaccionaria. Dice, si no vine, o sea, pero ¿qué fue lo que le molestó? No, hay una parte robótica, yo no le haría demasiado caso a eso. Lo que sí es absolutamente preocupante es si las bases de un sector del obradorismo van a empezar a movilizarse como en el 6,
lo hicieron cuando, por ejemplo, en una presentación de un libro de Tello, llegaron grupos a reventarla, o en un momento determinado en la Feria Internacional del Libro a José Waldemar diciendo, usted está convalidando el fraude electoral, lo que llamaban ellos el fraude electoral, y de una manera bastante hostil, casi como escrache, llegaban a reventar eso. Eso sí, efectivamente, puede convertirse en un tema preocupante porque hoy tienen las instituciones y hoy dirigen eso. Yo diría que hasta este momento estamos todavía en lo manejable y hay una parte de robótica. Lo que extraño ampliamente es que todos los colegas que llevaban la relación medios-poder en esta campaña se han callado. O sea, lo que fue gran tema, la relación de las televisoras con el candidato ganador en las elecciones anteriores, calladito. En esta no ha sido tema. Pero tampoco sabemos qué tipo de relación va a tener el próximo gobierno con los medios. Peña Nieto tuvo que firmar que no lo cumplió de todas maneras, un manifiesto republicano diciendo va a haber un instituto que transparente el tipo de relación que tenga con los medios. Repito, no lo cumplió, no existe tal cosa y se mantuvo una relación discrecional con los medios de comunicación. Yo lo que diría que sí sería, digamos, importante para la salud de la crítica en una república pluralista es qué tipo de relación se va a dar. Yo creo ese tema todavía no lo veo y no hay en la sociedad civil organizada todavía una exigencia de decirle, lo queremos mucho, hay mucho optimismo, pero a ver, la confianza está bien, pero el control está mucho mejor. ¿Qué tipo de relación va a haber con los medios de comunicación para garantizar una sana crítica? Que hay que insistir en que la crítica es un elemento esencial de la democracia. Es decir, así como hay varios aspectos, división de poderes, contrapesos institucionales, limitación de lo que puedes y no puedes hacer desde el poder, pues también la crítica es un elemento, ¿no? Por eso los medios de comunicación tienen que tener tanta autonomía como sea posible para que puedan libremente erigir ciertas críticas a lo que no les parece bien desde la perspectiva de cada uno, pues cada uno tiene distintos puntos de vista, apoyan distintos modelos económicos o políticos, pero la crítica tiene, por lo menos citando a los clásicos, dos elementos. Uno es el de que haya un costo político de malas decisiones. A veces no es el costo necesariamente legal. Cuando abusas del poder tendría que haber un costo legal, pero por lo menos que haya un costo político en términos mediáticos que se puede traducir en lo que acabamos de ver, en una elección que ya no te favorece, digamos, al partido en el gobierno, ¿no? O incluso costos elevadísimos como los que va a pagar ahora el PRI y en buena medida el PAN y el PRD. Eso ayuda. Y la otra es que también no te quedes ciego. El que está, el gobernante, y ahí me remito, por ejemplo, a Maquiavelo, que decía, si el gobernante se rodea, como suele ocurrir, de puros aduladores, te distorsionan la realidad, ya no ves lo que está pasando, y entonces tus decisiones son ciegas, no tienes una retroalimentación, por lo cual tienes que tener algunos críticos o acceso a los críticos con la vista de que no solamente te están criticando por criticar, sino dependiendo de con qué argumentos pueden ser un elemento que te permitan ver por dónde van las cosas o cómo están cayendo tus decisiones. Y otro clásico más contemporáneo, Karl Deutsch, que llamaba los nervios del gobierno. Es decir, precisamente el abrir los espacios a la crítica y a la pluralidad le dan información al gobernante de cómo se está procesando o cómo se está viendo o qué efectos está teniendo sus decisiones y eventualmente te permiten corregir, porque de lo contrario, si te encierras en una visión autocomplaciente con cero autocrítica, te puedes llevar tú y al país, te puedes ir totalmente al barranco. Entonces no es una sola cuestión de estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, tú cállate, etcétera, sino es un elemento que ayuda a la democracia y ayuda a tomar buenas decisiones o corregir si se están tomando malas decisiones. Ahora, con respecto, se me había olvidado qué bueno que traes a la mesa lo de Karl Deutsch, porque en efecto decía lo de los nervios, ¿no? Los nervios del gobierno. Y los nervios del gobierno. Ahora, ahí hay un problema porque una parte del libro que citas, bueno, del capítulo que citas, se refiere al ánimo público, si te están aplaudiendo, si la población te está aplaudiendo o está en contra de tus decisiones, cosa que es muy peligrosa, porque, para poner un ejemplo de ahora, pues mucha gente está aplaudiendo que se recorte el 70% de los empleados de confianza. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas pensamos que el personal de confianza es el que gana los sueldazos. No, hay cantidad de personal de confianza. De ese 70% hay más de la mitad que gana los sueldos más bajos del gobierno. ¿Por qué? Porque como no se podían crear plazas, se creaban vía honorarios. Entonces, también ahí los expertos, los estudiosos de la realidad, etcétera, tienen la obligación de analizar las medidas, aun cuando sean políticamente
correctas y aplaudidas por la población, pueden ser malas medidas en términos de los efectos que estas vayan a tener. Entonces, por los dos lados creo que tenemos que tener los ojos abiertos y no dar lo que se dicen cheques en blanco. Pues como habrán visto en este bloque mezclamos inquietudes generales con preocupaciones muy específicas, porque esta mesa entra en una nueva etapa. Va a llegar un nuevo director o directora probablemente, nombrado por la Secretaría de Educación Pública. Nunca sabemos si va a seguir o no. Cada año hacemos la broma de si se va a mantener para el siguiente año. Y siempre se ha mantenido. Pues se ha mantenido hasta ahora. Vamos a ver qué pasa este diciembre. Pero bueno, nos tenemos que ir. Seguiremos con este tema, el de la crítica, pero vamos ahorita al último segmento de Primer Plano. La semana pasada se reunió Andrés Manuel López Obrador en su casa de campaña, ya no es de campaña, ahí recibe a mucha gente, periodistas, etcétera, con el candidato que fue del PRI, José Antonio Meade, lo cual ha generado también, como otras decisiones y como otros eventos, pues comentarios en un sentido y en el otro. Algunos lo han recibido bien, otros le han hecho críticas al respecto. Curiosamente aquí muchos de quienes no son obradoristas y quienes han sido críticos de López Obrador recibieron bien esto, en términos generales, diciendo, pues es una seña de civilidad, desde luego se tienen que cicatrizar heridas en una elección que fue dura, tiene que ver con, digamos, con la negociación y el diálogo que tiene que haber en una democracia, y no que las partes se mantengan totalmente encontradas, confrontadas, que no se puedan asentar a dialogar. Y sin embargo, del otro lado también, quiero decir, quienes vieron esto bien, muchos críticos del observador, no todos. Y del otro lado también muchos obradoristas, no todos, criticando el asunto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dicen, oye, pues, ¿qué pasó? No que José Antonio Meade era, que estaba vinculado con la estafa maestra desde Hacienda y que avaló tales y cuales cosas, pues no se supone que era corrupto, que estaba vinculado con la corrupción. ¿Y qué pasó? Lo que dijo de Nestora, él mismo, y los conflictos de interés que señaló de Jiménez Espriu, quien va a ser parte del gobierno de López Obrador. Como que ya borrón y cuenta nueva, porque no solamente es que se hayan reunido a desayunar, signo de civilidad política sin duda, sino que López Obrador incluso dijo, este hombre es decente, es bueno, es correcto, etcétera, y decir, bueno, y entonces todo lo que nos dijeron en la campaña es como tomar nota de una especie de engaño, como si después de una elección en donde estás diciendo, este es corrupto, el otro también, el otro hizo esto, y mutuamente se digan, oigan, era para el show, es decir, las elecciones en parte son show, necesitamos el voto, que ustedes voten por nosotros, pero no se lo crean tanto, no era así. Es decir, yo le dije tal y tal y que tal cosa, pero no era así. Y hay gente que dice, bueno, pues entonces me siento engañado, o como ha dicho alguno de los críticos, ¿en qué momento fue el engaño? ¿Durante el proceso electoral? ¿O eso sí era cierto y ahora es que nos están engañando? Y si hay algún tipo, digamos, retomo también el asunto de impunidad al gobierno que está saliendo, a cambio de haberle abierto la puerta y dejado todo la palestra, digamos, libre para que llegara López Obrador. Ahí están, digamos, las críticas de un lado y del otro. Yo no sería muy exigente con las campañas, porque son como las porras en los estadios de fútbol, de gritan, el árbitro es tal y cual. Oiga, ¿cree usted eso de árbitro? No, pero en el ánimo efectivamente, de la lucha política, se dicen un montón de cosas para ganar. O sea, yo creo que es un universo que todos entendemos que tiene su particularidad. Yo celebro que haya civilidad política, demuestra la categoría de José Antonio Meade, que como candidato reconoció su derrota y lo hizo con categoría, y ahora fue a ver al observador y le dijo, señor, le deseo a usted mucho éxito. Lo que creo que es atendible es la crítica de si hubo algo más que una visita de cortesía. Finalmente el observador les dijo a los reporteros, quieren saberlo todo ustedes, y lo que ocurrió efectivamente, pues fue, ya les dijimos que fue una reunión donde yo les di grabaron incluso un video en donde se dicen que él cree que es efectivamente una persona honesta, cosa que generó críticas, entre otros de Fernández Noroña, diciendo, creo que el próximo presidente no tiene derecho a decir que Meade es honesto. Pero bueno, son visiones de ciertos grupos. Yo creo que lo que es interesante es ver si esto implica, que creo que no, una
tipo de línea política en relación con el PRI, porque lo que dijo Claudia Ruiz Massieu inmediatamente fue, esta no fue una visita a nombre del revolucionario institucional, ni supone, como han dicho algunos, una especie de manto de protección, de impunidad, de ya desayuné contigo, luego entonces no vas a proceder contra tal o cual. Yo creo que tenemos derecho a conocer si hubo algo más o si se quedó simplemente en un acto de cortesía política, de desearle buenos deseos al próximo presidente de México. Enrique Quintana, el director del Financiero, escribió una columna el día de hoy que me gustó, muy mesurada. Y él utiliza un término, la transición de terciopelo. Dice, en México estamos viviendo un momento de terciopelo que embona con el ánimo nacional que tú mencionaste, de esperanza, de buena vibra, de todos somos casi hermanos y hermanas, no totalmente, casi hermanos. Y él atribuye en buena medida a Meade el espíritu, porque dice, supongamos por un momento que él no hubiera reconocido tan rápido su derrota. Porque lo que argumenta Enrique es que Meade sentó las bases para generar ese espíritu. Probablemente sí, pero también López Obrador y al final hasta Ricardo Anaya, todo mundo se dio cuenta que era el momento de dar un brinco en la civilidad de los procesos electorales, que no tienen por qué terminar en fusilamientos como en la época de la Revolución, ni en mentadas de madre como en fechas más recientes. Independientemente de lo que haya pasado, y seguramente también grillaron, intrigaron y llegaron a algún acuerdo, y si logramos averiguarlo lo vamos a revelar, por ahora no lo sabemos, porque esa es nuestra tarea, la de difundirlo. En todo caso, pues celebremos ese encuentro, ese video y ese espíritu y esa transición de terciopelo mientras dure. Ya habrá tiempo de sacar los machetes retóricos otra vez, o que saquen los machetes retóricos otra vez. A mí no me parece criticable en absoluto, al contrario, me parece signo de civilidad, pero sí me sitúo en una posición como intermedia entre lo que decía Leonardo, de que pues las campañas son campañas y se dicen cosas porque hay... Y lo que decía José Antonio, también hay cierta responsabilidad. Es lo malo de campañas tan polarizantes como las que tuvimos, porque, digamos, si Andrés Manuel López Obrador no hubiera dicho que era un corrupto y le estafa maestro, etcétera, José Antonio Meade, hoy estaría en posibilidad de decir, invito y aprovecho la capacidad técnica de José Antonio Meade para el puesto que sea, ¿sí? No sé a quién van a meter, no sé, en la unidad de inteligencia financiera, qué sé yo, en cualquier puesto, o en el Banco de México, ¿no? Que es lo que más se dice en las columnas. Yo entiendo que los seguidores de López Obrador se sacaran de onda si de repente pues propone el Andrés Manuel López Obrador a José Antonio Meade como gobernador del Banco de México, ¿sí? Y a mí me parecería un acierto, pero sí sería como contradictorio decir, a ver, tú dijiste que era un pillo que se robaba el dinero, etcétera, etcétera, y ahora lo pones en tu gobierno. Entonces, las campañas sí cuentan, la palabra compromete finalmente, ese es el problema de las campañas. Así como hablábamos hace rato de las grandes expectativas, las grandes expectativas llegan también a grandes exigencias o debieran llevar. Entonces, para esto que hemos visto en las redes que decía José Antonio, de crítica a Andrés Manuel López Obrador por haber dicho que no nos va a revelar lo que se platicó y haber dicho después que era un hombre decente, honesto y bueno, creo que fueron los tres adjetivos, pues por eso ha causado tanto revuelo y por eso no son buenas esas como se dice en la jerga común y corriente, irte de la boca. Te pongo dos ejemplos. Es que yo digo que la civilidad, desde luego, es parte de la democracia y se tiene que leer, pero ¿hasta dónde la civilidad se tiene que traducir en impunidad? Y no me refiero al caso específico de Meade, porque yo no tengo los elementos para saber si de veras había culpabilidad o no. Hay la sospecha, se dijo al respecto. Pero pongo dos ejemplos. Si hay una reunión similar con Anaya, en donde los ataques de la PGR a Anaya sí pegaron, sí le bajaron puntos, pero además lo retomó Morena, y en cada mesa que había, de las muchas que hubo, era más Morena luego que el PRI, que decía, Anaya es un ladrón, Anaya es corrupto, quieren meter un corrupto, y tuvo efecto desde luego, y era una de las banderas de batalla de Morena.
si hubiera una reunión semejante y saliera el observador y decir, oigan, es honesto, todo lo que dijimos de toda la cuestión de tráfico de influencias, lo que sea, en fin, lavado de dinero y demás, no era, era parte del show del electoral. O pongo otro ejemplo, Javier Corral, ¿sí? En su campaña dijo César Duarte, etcétera, y ahora sí lo está persiguiendo. Es decir, que hubiera después de la elección un acto de civilidad democrática que implicara decir, no hombre, todo lo que dijeron y dijimos de César Duarte no era cierto. Ya nos saludamos de mano y el hombre es honesto y es un hombre... No, sí, ahí sí, y pongo un ejemplo de varios a nivel gobernador, ahí sí está buscando que se rindan cuentas porque además es lo que él dijo en la campaña. César Duarte es un corrupto y vamos a investigar por lo menos. Entonces, ¿hasta dónde es civilidad? ¿Cuál es el umbral o la frontera que no se traduzca en impunidad? En impunidad injustificada, desde luego. Pero Meade no salió así de su secretaría y está... Por eso no me centré en él, sino en términos generales. Sí, no, el tema es si de ese desayuno se desprendió algo, que yo... Eso es lo que digo que todavía no sabemos y espero que no haya ocurrido. Lo que será interesante es cómo pasamos de la transición de terciopelo a la cuarta transformación, porque mucha gente dirá, oiga, pues se supone que vamos a combatir la corrupción, se supone que vamos a dejar a los Romero de Champs sin tocar, a todas las corruptelas que ha habido en los distintos niveles de gobierno, amén de las responsabilidades políticas que se derivan de un montón de inacciones, no se puede tener una transición de terciopelo y al mismo tiempo una cuarta transformación nacional. En fin, veremos cómo la... No seas aguafiesta. Bueno, pues sí se puede. Se pueden las dos cosas. Una transformación por definición. Lo que diga Sergio Aguayo, que es casi mi hermano. No puede haber cuarta transformación sin afectar intereses. Claro. ¿Sí? No hay revolución que no afecte a un grupo. Se nos ha terminado el tiempo, les agradecemos su compañía, nos vemos el próximo lunes.